para usted, para la mesa directiva, para mis colegas, por supuesto, para el ministro, para los oficiales que están aquí el día de hoy, a las víctimas, organizaciones de sociedad civil que nos acompañan, a la ciudadanía que sigue esta transmisión. Yo voy a tratar de exponer porque creo que a lo que nos estamos enfrentando es a un caso tristemente típico en Colombia de cómo pasamos de la estigmatización a un escenario en el cual terminan muriendo civiles. Y antes de entrar en eso, quisiera partir tres pinzas para que esa no se vuelva luego la respuesta. Lo primero, por supuesto, es que lo que han presentado mis colegas y lo que yo presenté también es producto del trabajo de periodismo investigativo, particularmente de la revista Cambio, del periódico El Espectador y del trabajo del medio Vorágine. Tristemente, no fueron las instituciones, la Defensoría, la Fiscalía, las que han esclarecido lo que ha sucedido, pero es gracias al valioso trabajo del periodismo que hoy podemos dar este debate. Lo segundo es que controlar las acciones de la fuerza pública no significa estar en contra de la fuerza pública, no significa no creer en los soldados, no significa atacar la seguridad. Es exactamente lo opuesto. Controlar la política de seguridad territorial es la obligación de este Congreso y entre más los controlemos en general, más fuertes se hacen como institución. Así que parto por decir eso, porque aquí se oirán a varios diciendo que quienes hablamos de distintas críticas a lo que sucedió en Putumayo es porque estamos en contra de la fuerza pública. La tercera, y lo quiero dejar planteado, ya lo decía el abogado. Por supuesto que este es un territorio en donde hay influencia de comandos de la frontera. Por supuesto que este es un territorio donde hay una presencia alta de cultivos de coca. Esa no es la discusión. Aquí se dirá que lo que pasa es que no estamos teniendo en cuenta que eso sucedía en el territorio. Por supuesto que eso sucedía en el territorio. Nada de lo que voy a decir excluye que en efecto allí había presencia de comandos de la frontera, que en efecto allí hay actividades cocaleras. Dicho eso, no me voy a concentrar en todos los hechos porque mis colegas ya lo han hecho. Me voy a concentrar en un análisis, sobre todo desde el marco del derecho internacional humanitario, de donde creo que hay unas muestras profundas de crisis en el sector defensa. Una ausencia profunda de liderazgo civil del sector defensa y, más grave aún, una pérdida dramática de confianza de la ciudadanía, particularmente en estos territorios, en la fuerza pública, que es la que lo tiene que proteger. Hay por lo menos 8 irregularidades que han sido plasmadas por los periodistas. Hay 11 muertos y no ha presentado el estado de evidencia de que todos fuesen combatientes. Se habla de que por lo menos entre 5 a 7 no lo serían. La carga de la prueba está en el Estado y no hay evidencia de que los 11 muertos sean en efecto combatientes. Segundo, hay denuncias gravísimas de uso irregulares de uniformes, de insignias y del protocolo de identificación de los miembros de la fuerza pública. Tercero, hay denuncias de alteración de la escena de los hechos y de violación a los protocolos como autoridades primero respondientes en la escena de los hechos. Cuarto, hay denuncias de una indebida retención de la comunidad post-operación. Quinto, hay denuncias de no haber auxiliado a los heridos post-operación en el lugar de los hechos. Sexto, hay inconsistencias entre lo que la comunidad dice que tenía y lo incautado en términos de recursos, es decir, plata en efectivo, coca, armas y celulares. Séptimo, hay heridos presentados como supuestas capturas que la propia Fiscalía denuncia que no hubo proceso de protocolización de una captura. Y octavo, con posterioridad a la operación, hay denuncias de amenazas por parte de miembros de la fuerza pública a la comunidad. Esos son los hechos, insisto, no me voy a detener en ellos porque ya mis colegas presentaron. Y creo que detrás de esto hay por lo menos 10 problemáticas graves que quisiera explorar y que son comunes, ministro, generales, a otras operaciones que hemos venido discutiendo a lo largo de los debates de control político en este Congreso y en las distintas mociones de censura. Lo primero es una falla grave de inteligencia que el gobierno no nos ha sabido explicar.
Sale el presidente a decir que eran 11 miembros de disidencias, sale el ministro a decir que eran 9 miembros de disidencias, sale el general Zapatero a decir que los 11 pertenecían al GAO Residual 48, sale el general Correa a asegurar los 11 están en los informes de inteligencia. Y sin embargo, la Defensoría confirma que hay civiles entre los 11 y tenemos información de por lo menos el presidente de la JAC, su esposa Ana María Sargas, embarazada y con 2 hijos menores de edad, Óscar Oliva Yela, Brian Santiago Pama, menor de edad, y Pablo Panduro Cochinche, gobernador indígena, en donde a la fecha no hay información contundente que pueda demostrar que efectivamente eran combatientes o que participaban en las hostilidades. ¿Dónde está la falla de inteligencia? Al mismo tiempo, El Espectador publica un organigrama de la fuerza pública, de la segunda Marquetalia, donde dice que Abelardo Muñoz, excombatiente de las FARC, líder de proyectos productivos, certificado por este gobierno como que está cumpliendo con todos los protocolos de reincorporación, certificado por Naciones Unidas como depositario de recursos de Naciones Unidas para la reincorporación, y en el organigrama de la fuerza pública de quienes componen la segunda Marquetalia de inteligencia está Abelardo Muñoz. Y él sale públicamente a decir una y otra vez, retírenme del organigrama, y la fuerza pública sigue incluyendo. Es una muestra palpable de las debilidades de la inteligencia, pero sobre todo de la continua estigmatización en las actividades de inteligencia para poder tratar de identificar quiénes son estos grupos y quiénes los componen. En parte, y es imposible no hacer un rastreo hacia atrás, no se nos puede olvidar que en 2019, y lo discutimos en este Congreso, este gobierno emitió las 50 órdenes de comando, donde se decía, y abro comillas, no exigir la perfección para realizar operaciones, lanzar operaciones con un 60 o 70% de credibilidad y exactitud. Aquí no se nos olvida, ministros generales, que este gobierno bajó la calidad de la inteligencia para lanzar operaciones militares y lo hicieron de manera oficial. Hoy estamos viendo la consecuencia de que no sean operaciones perfectas. Segundo componente muy importante, estamos ante fallas en la caracterización de los grupos que estamos enfrentando. Tengo respuesta de derecho de petición del Ministerio de Defensa de 2019 con los distintos clasificaciones de grupo de crimen organizado, GDO, grupo armado organizado, GAO, y GAO residual, es decir, disidencias de FARC. Cuando uno trata de entender qué son los comandos de la frontera, algunas de las fuentes más importantes en esto, por ejemplo, es Inside Crime. Inside Crime explica que comandos de la frontera, que se conocían antes como la mafia, es el resultado de una alianza entre la antigua Constru, y acá quienes son representantes de Putumayo no me dejan mentir, hasta hace muy poco se referían a ellos como la Constru, y su alianza con las disidencias del Frente 48. Pues tomo el derecho de petición oficial del Ministerio de Defensa y encuentro que según el Ministerio de Defensa, la Constru es un GDO, un grupo de crimen organizado, y que el Frente 48 es un GAO residual. En toda la información que nos pasa el Ministerio de Defensa para este debate, nos dice que en realidad lo que eran era segunda Marquetalia. A hoy sabemos que hubo documentos en los cuales comandos de la frontera, de manera hacia 2019, incluso en un video que fue público, se reunieron con Santrich. Pero no hay una sola evidencia, además del posterior debilitamiento de la segunda Marquetalia en Venezuela, de que la segunda Marquetalia tenga comando y control sobre los comandos de la frontera. Entonces yo sí quiero saber, este grupo compuesto por estos dos, ¿es un grupo de crimen organizado o es un GAO residual? Y si sí, ¿cómo decidieron cuáles sí y cuáles no? Y sobre todo, ¿dónde está la inteligencia de control de la segunda Marquetalia? Esto parece muy técnico, pero de esto se desprende qué tipo de operación podían lanzar y qué tipo de operación no podían lanzar. Porque una cosa es enfrentarse a una parte del conflicto armado
Y otra cosa es enfrentarse a un grupo de narcos. En un país como Estados Unidos, en un conflicto armado no internacional, en su momento, por ejemplo, con Afganistán, cada una de las milicias de Al-Qaeda pasaba por una valoración, querido representante Vélez, conozco muy bien ese procedimiento del Congreso de Estados Unidos, para determinar si cada milicia de Al-Qaeda era o no una parte del conflicto. Aquí resulta que no tenemos claridad de que este es un grupo de narcos al que por supuesto hay que someter a la justicia, o si esta es una parte del conflicto armado al que yo le lanzo una operación militar ofensiva en el marco del VIH, haciendo uso de la fuerza letal como primera opción. De eso se desprende la licitud o no de esta operación, y eso a hoy no está claro. Tercero, hay fallas en el diseño del tipo de operación y en las reglas de uso de la fuerza. Lo primero que recibimos de los reportes de prensa es que la comunidad dice, y ya lo decían mis colegas, que al llegar a la escena de los hechos, miembros del ejército se identifican como de la guerrilla. El tema del uniforme es grave, pero lo más grave es esa identificación, porque lo que las comunidades le dijeron a los periodistas es que creen que eso buscaron incitar un conflicto, porque en ese territorio hay una confrontación entre la Carolina Ramírez y los comandos de la frontera. Entonces la pregunta muy fuerte es quién disparó primero y si es cierto o no que entraron diciendo que eran de la guerrilla. Porque típicamente sería una forma de poner a la población en la mitad en un territorio, que no es la primera vez que pasa en Colombia, que a la comunidad civil resulta que si está de un lado o del otro, se vuelve objetivo militar de uno o de otro. ¿Por qué en un bazar donde había civiles, y ya entremos en eso, la decisión de ministros generales fue una operación militar ofensiva con uso de la fuerza letal como primera opción? ¿Por qué no un tipo de operación que también pueden conducir las fuerzas militares de uso de la fuerza letal en reacción? No como resultado de una operación de fuerza letal como primera opción. ¿Quién decidió que esa era la operación? Y entre otras, ministro, ¿dónde está la orden de operaciones de esta operación? Muéstrenla. Muéstrenla por transparencia. ¿Quién decidió cuál era la inteligencia, cuál fue el tipo de orden de operaciones, qué operación era y con qué reglas de enfrentamiento? Porque hoy de lo que sabemos es que llegaron simplemente con uso de la fuerza letal como primera opción. Cuarto, hay fallas en la aplicación de los principios de precaución y de distinción. No solo, como ya lo decía, hay civiles, sino sobre todo hay evidencia gráfica de que hay entre 5 y 10 menores de edad. Claro, el principio de distinción implica que solo se puede dirigir ataques contra combatientes, pero nos dirán, ojo, hay civiles que pueden participar en las hostilidades. Por supuesto, esto es cierto. Cuando su función continua es participar directamente en las hostilidades. Y esto no es algo que no exista. Esto está en la doctrina de la Fuerza Pública desde el 2009. El Manual de Derecho Operacional dice textualmente cuándo se puede atacar un civil porque participa directamente en las hostilidades. Hay que evaluar un umbral de daño. Tiene que haber existido un acto que afecte de manera adversa las operaciones militares por parte de esas personas. Entonces decía, desde la propia doctrina militar en 2009, está claro que es posible atacar a un civil siempre que participe directamente en las hostilidades. Y eso está reglado. Se evalúa primero, dice el manual, el umbral del daño, que existiera un acto que afecte de manera adversa las operaciones o la capacidad militar. Segundo, y muy importante, la causación del daño. Tenía que haber un vínculo, un nexo causal directo entre el acto civil y el daño causado. Y tenía que existir, dice el Manual de Derecho Operacional colombiano desde 2009, un nexo de beligerancia. Que el acto debe ser planeado de manera específica para causar el umbral del daño. Ministro, le pido que nos haga la evaluación de las 11 personas porque cumplen con el test de participación directa en las hostilidades. ¿Se hizo o no se hizo esa evaluación antes? ¿Con qué inteligencia? Y que nos rindan cuentas acá de ese proceso. Y por supuesto, hay una violación flagrante del principio de precaución.
Lo que dice el derecho internacional humanitario es que incluso evaluando el principio de distinción, si puedo escoger entre medios y métodos que puedan disminuir el riesgo de afectación a la población civil, los tengo que escoger. Había un bazar, había niños, había mujeres embarazadas, hay cuando menos una duda razonable de que podía haber efectos muy graves de daño colateral. Yo quiero saber, ministro, ¿quién hizo esa evaluación? ¿Qué les dio el resultado de esa evaluación? Quinto, hay fallas en el análisis de la ventaja militar. Como resultado de esto, venimos a entender que Bruno era un comandante, miembro de Comandos de la Frontera. Muy bien, es la primera vez que se da una discusión pública sobre que Bruno fuera un gran capo, porque la ventaja militar supone ponderar el peso de la ventaja militar de cara a los posibles daños colaterales causados, para poder analizar la proporcionalidad y poder lanzar la operación siempre y cuando, verificados los principios de distinción y de precaución, la ventaja militar sea suficientemente alta. Esa ventaja militar, recién venimos a saber de un tal Bruno. ¿Cuál era la relevancia? El peso suficiente. Yo no dudo de que sea un criminal, no tengo dudas. La pregunta es, ¿cumplía una función de contribución a las hostilidades tal que una evaluación de los posibles daños colaterales y que el nivel de influencia tal de Bruno justificaba esos daños colaterales? Ese análisis se hizo y de nuevo, ministro, sí, ¿quién lo hizo? ¿Quién tomó esa decisión y con base en información de inteligencia? Y hablar, por supuesto, de lo que ya dijeron mis colegas. El Espectador, Vorágine y Cambio documentan cómo hay variaciones en la información, porque lo que reportan los primeros oficiales es que supieron que Bruno se había ido la noche anterior. Y sin embargo, la operación se lanzó. Así que es fundamental cuándo se supo que Bruno se había ido y en qué momento se tomó la decisión de continuar. Sexto, hay fallas en el deber del comandante de investigar lo sucedido. Recordemos, colegas, ministros, generales, el deber del comandante es que una vez se dan una serie de hechos que puedan constituir graves violaciones a los derechos humanos, el deber del comandante es garantizar su investigación, judicialización y sanción por las autoridades competentes. Es un deber del comandante. ¿Qué hicieron los comandantes en este caso? El ministro, 4:35, gracias a operaciones ofensivas de la fuerza pública que continúan, neutralizamos a 9 criminales y capturamos a 4 más. El presidente, 6:56 de la tarde, continúa la ofensiva sin tregua contra las estructuras narcoterroristas. Se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias. Fue una operación legítima, dice el ministro Morán al día siguiente. Es una acción legítima, dice el general Zapatero al día siguiente. No contento con eso, añade el general Zapatero, no es la primera operación en la que caen mujeres embarazadas o menores de edad. La obligación, ministro, generales, de un comandante es, una vez se dan denuncias, salir a decir que garantiza la investigación. Eso no quiere decir que pongan en tela de juicio la operación. Es su deber salir a decir, prestamos todo lo que esté a disposición para hacer la investigación y llegar al final de los hechos. Pero no dan espacio, incumplen su deber de comandante y lo que dicen es, todo está perfecto. Ahí hay una violación flagrante al artículo 28 del Estatuto de Roma que contempla el deber de los comandantes de lanzar y garantizar las investigaciones. Séptimo, hay fallas en la investigación judicial después de la operación. Ya lo decían mis colegas, hay inconsistencias. La fuerza pública dice que el CTI llegó a las 11:50 de la mañana y sin embargo la fiscalía dice que tuvo noticia a partir de las 2:20. ¿A qué llegó policía judicial?
¿Cuáles fueron los actos urgentes de los miembros de la fuerza pública como primeros respondientes? ¿Se cumplieron o no con todos los deberes de primer respondiente que suponen abstenerse de tocar la escena de los hechos? Y aquí quiero citar nuevamente el Manual de Derecho Operacional, que desde 2009 dice, abro comillas, en aras de garantizar los principios de licitud e integridad de las pruebas, las fuerzas militares deben abstenerse de entrar en contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física. Pues de lo contrario, las pruebas necesarias para determinar los hechos en el proceso judicial podrían echarse a perder. Entrar a tocar la escena de los hechos no solo es una violación al derecho penal, sería además una violación a sus propios procedimientos que en materia de derecho operacional establecen las reglas de primeros respondientes. Se acordonó la escena de los hechos, ministro. Todas las comunidades y los periodistas dicen que la escena no estaba acordonada. ¿Se hizo o no se hizo y por qué? Una alteración de los cuerpos. La información que da, ojo que esto es de lo más grave, el acta de inspección técnica del CTI dice lo siguiente, y abro comillas, por la posición en la que describen los cuerpos, todos boca arriba, con las palmas de la mano hacia arriba y sin pliegues en las extremidades, pareciera que los cuerpos hubieran sido enfilados en algún lugar para que el CTI no realizara los actos urgentes. Cierro comillas. Esto es una frase del forense del CTI que hizo la inspección de cadáveres. Está reportando que en su opinión hubo alteración de la escena de los hechos, más allá de lo que ya sabemos de los periodistas. Octavo, no es una coincidencia el desastroso debate que se presentó esta semana en redes sociales, liderado por el general Zapatero. Este debate de moción de censura se da en el marco del peor momento de politización de los miembros de nuestra fuerza pública. Yo no comparto el trino de Gustavo Petro generalizando a las fuerzas militares. A pretender decir desde la fuerza pública, desde el comandante del ejército, que puede responderle de manera deliberante a un candidato presidencial, hay un rompimiento flagrante de la prohibición de deliberación. Y que el ministro de Defensa y el presidente salgan a respaldarlo solo muestra la debilidad de la institución civil y la incapacidad de controlar los concretos de involucramiento de la fuerza pública en un debate electoral. Esto se suma, y este es el 9º punto, a un contexto gravísimo de atraso en la implementación en esta subregión. En esta subregión, en Putumayo, sobre todas las hectáreas que han dicho ingresar a un fondo de tierras, a los campesinos en el Putumayo solo les han adjudicado el 2.5%. Solo 6.6 hectáreas entregadas a campesinos sin tierra, con tierra insuficiente. ¿Ustedes sabían que el Bazar era para construir la vía terciaria? Segundo, faltan garantías básicas de reincorporación. El 30% de los excombatientes en esta zona no tienen proyecto productivo. 22 excombatientes han sido asesinados en Putumayo. En Putumayo es el programa de sustitución de cultivos. Gracias, presidenta. Yo le agradezco, le pido que esos minutos se tengan en cuenta para efectos de poder terminar la exposición. Decía que solo el 4% de las familias que erradicaron de manera voluntaria cultivos de uso ilícito en esta subregión, a hoy, más de 4 años después de que erradicaron, tienen un proyecto productivo. 4%. Y luego nos preguntamos por qué, por supuesto, hay resiembra, por qué sigue siendo un territorio cocalero. Pero más grave aún, en 7 municipios de la subregión hay más hectáreas erradicadas que las existentes. Puerto Asís, Valle del Guamués, Orito, Puerto Caicedo, Villa Garzón, Puerto Guzmán, San Miguel.
Reportamos y reportamos más hectáreas de las que están sembradas. ¿Qué está pasando en Putumayo, ministro, en términos de lucha contra la corrupción en el proceso de erradicación de cultivos de uso ilícito? Porque hay más hectáreas erradicadas que sembradas. ¿Quién está pagando por eso? ¿Cuáles son los incentivos? Y eso, ¿cómo está o no siendo resultado positivo para luchar contra el cultivo en ese territorio? Hay un rezago brutal de la reparación en este territorio. 37 sujetos de reparación colectiva, solo 6 han culminado su reparación en la subregión. 31 sujetos de reparación étnica, solo 1 ha culminado el proceso de reparación. Pero décimo, y quizás este es el punto más importante en términos de lo que creo que son fallas sistemáticas del momento de crisis que vive la fuerza pública y el sector defensa. El trino del ministro Molano dice: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias de FARC. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue un bazar, sino contra criminales que atacan soldados. Defendemos a colombianos. El trino del ministro supone que todo Putumayo prácticamente es un departamento narco, que todos los campesinos son narcos. Pero más grave aún, supone que a todo cultivador de coca le podemos lanzar una operación militar ofensiva en donde la fuerza letal sea la primera opción. Por supuesto que es ilegal cultivar coca, pero es un hecho al Estado colombiano a primero disparar y después preguntar. No le han hecho al Estado colombiano a estigmatizar prácticamente a todo el departamento de Putumayo como que todos son miembros de grupos. Quienes conocemos esos territorios sabemos que la comunidad queda en la mitad de fuego cruzado y que si le da espacio a uno o a otro para que pase, si le permite que se tome un tinto o no, es por sobrevivencia, porque exigirle a esa comunidad que tome un bando es ponerle un INRI en la frente. Pero peor, estigmatizarlos a todos, de cocaleros, de criminales, termina de revictimizarlos. Yo sí quiero saber qué tan rápido harían esa ponderación en una fiesta en Bogotá. A ver qué tan rápido, porque haya uno que otro narco, porque haya una que otra arma, entrarían igual en Bogotá a como entraron en Putumayo y entran constantemente. Lo más grave, y con esto termino, es que nada de esto ha fortalecido la seguridad territorial en Putumayo. En Putumayo crece el homicidio. Este gobierno encontró a Putumayo en una tasa de homicidios de 35.6 homicidios por cada 100.000 habitantes y la entrega en 56.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es un gobierno que fracasó en garantizar la seguridad territorial en este territorio. No solo viola los derechos humanos de estas comunidades, viola los derechos de todo este departamento que hoy no tiene garantías de seguridad. Por estas razones, ministro, usted se merece ser censurado.